Buenas tardes. Volvemos con el caso que le llamamos Málaga. Les recuerdo que estábamos en la oficina del juez del vocal de Cámara, de la Cámara del Crimen, el cual había leído nuestro escrito en el cual nosotros ofrecíamos que se presentara nuestro defendido en algún lugar de España. Bueno, la cuestión es que el juez terminantemente nos dijo que era urgente que se tuviera que presentar nuevamente en carácter de detenido acá en la ciudad de Córdoba y que ya había librado una orden a migraciones para que sea detenido si apareciere por allí, sabiendo de que nosotros le habíamos informado de que el mismo se encontraba en España. Así es que, bueno, negociamos un poco ahí, ganamos un mes más o menos, nos dio el juez, el vocal de Cámara nos dio un mes, creo que era, si mal no recuerdo, el día 20 de mayo para que se presente sí o sí en la misma oficina de la Cámara del Crimen nuestro cliente para quedar detenido y cumplir la sentencia a la cual él había sido condenado originalmente y luego había tenido una etapa recursiva y había finalmente estado vigente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y eso había, en épocas en las cuales nosotros no participábamos, eso había mantenido el estado de libertad con principio de inocencia y seguramente se habrán analizado todo lo que tiene que ver con una prisión preventiva, sí o no. La cuestión es que estaba libre nuestro cliente hasta que ese recurso extraordinario fue rechazado finalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedó firme la sentencia y se produjo a ejecutar la misma, se pasó a ejecutar la misma que sería la orden de detención. Salir de esa reunión con el juez, ya teníamos una fecha concreta en la cual debía presentarse nuestro cliente. Nuestro cliente no tenía recursos disponibles o líquidos como para comprar un pasaje en forma inmediata. Recuerden que él estaba allá en Málaga con su pareja. Ambos no hacía mucho tiempo que estaban allá, la pareja ya estaba trabajando, obteniendo algunos ingresos y a través de unos préstamos. La cuestión es que entre muchos momentos de angustia, zozobra, miedo, temor, etcétera, en esos momentos compraron el pasaje para llegar el mismo día 20, si no mal no recuerdo, 20 de mayo a Pajas Blancas. Y en esos momentos, bueno, toda una serie de incertidumbres que nos comenzaban a transmitir nuestros clientes, o principalmente nuestro cliente, quien luego iba a ser detenido, y su pareja también, ambos llenos de incertidumbres, de miedos. Entre ellos, también el carácter de nuestro cliente, que es una persona bastante no ansiosa, pero que le gusta saber exactamente cómo van a ser los pasos de cada una de las situaciones y bueno, en estos casos involucrado tantas organizaciones. En este punto me permito recordar que el juez, el vocal de Cámara en ese momento nos dijo que si no se presentaba el día 20 de mayo nuestro cliente, el día 21 podía tener la Interpol a través de los mecanismos de cooperación internacional golpeándole la puerta para detenerlo, lo cual obviamente hubiera tenido un impacto muy importante en el devenir posterior porque cualquier circunstancia dentro de todo este proceso en el cual o en la cual se pueda deducir de que la conducta de nuestro cliente o en este caso de la persona perseguida por la justicia no es colaborar con la misma, con el accionar de la justicia, puede ser luego en algún momento en que tenga que ser evaluada su actitud al respecto de la justicia. Cualquier intento de eludir, etcétera, puede ser o retardar o demorar o complicar el accionar de la justicia, seguramente ante a una eventualidad de alguna evaluación. Por ejemplo, en este caso, actualmente, al evaluar la posibilidad de una libertad condicional, se tiene en cuenta esa conducta y esa actitud de la persona imputada o condenada al respecto del accionar de la justicia. En definitiva, nuestros clientes haciéndonos preguntas al respecto de cómo iban a hacer las cosas, si ellos habían comprado un vuelo, si mal no recuerdo, Madrid, Pajas Blancas, Córdoba, por lo tanto, si podía ser que los detuvieran apenas llegaran a la oficina de migraciones ahí en Pajas Blancas, a lo cual nosotros respondimos que era probable que sí, porque el juez nos había dicho
de que había enviado el oficio a Migraciones para que cuando se presentara esta persona fuera detenida, pero lo que no sabemos es cuánto tiempo pasaba entre que el juez envíe el oficio y realmente en todo el sistema de migraciones de toda la Argentina aparece esa orden como vigente. Hay cuestiones que desconocemos y que además son dinámicas, porque si bien en tal fecha, por ejemplo, para decir algo, en abril de 2023, a lo mejor entre que el juez de una Cámara del Crimen de la ciudad de Córdoba enviaba ese oficio a Migraciones, a lo mejor demoraba en esa instancia 20 días, no sé, y a partir del 10 de abril se introdujo un cambio tecnológico o un acuerdo entre el Poder Judicial de la provincia de Córdoba y la Dirección Nacional de Migraciones, puede hacer de que esos plazos cambien. Entonces nosotros como abogados intentamos estar al tanto de todos esos cambios de normativas o de hechos o de costumbres o de usos y costumbres, digamos, pero no siempre lo tenemos al momento, ni a lo mejor cuando nosotros expresamos una opinión, al otro día pueden cambiar. Entonces es un campo, digamos, un poco difícil para decir cuestiones que sean exactas y que cumplan los requerimientos o la expectativa que tiene nuestro cliente respecto de una total certidumbre de cómo van a suceder las cosas. Bueno, en este caso tampoco sabíamos si el juez, el vocal de cámara, cuando nosotros nos retiramos de la reunión, a lo mejor él había cargado en el sistema de donde hizo el oficio una nota diciendo de que podía ser, digamos, ejecutable después recién del 20 de mayo. Esas cosas eh, pueden suceder y nosotros las desconocemos. Entonces, nuestro cliente quería saber si iba a ser detenido en una primera instancia o si a lo mejor podía ingresar a la ciudad de Córdoba y ser acompañado por nosotros directamente a la Cámara del Crimen ese mismo día o el día siguiente. Él llegaba a las 7 de la mañana. De esta manera, finalmente concluimos de que lo más probable era que tuviera esa situación de detención ahí en Pajas Blancas, en la parte de migraciones, para lo cual también él nos hacía muchas preguntas, por ejemplo, qué llevar, qué no llevar, si llevar un bolso grande, un bolso chico, si llevar un celular valioso, un celular choto por las dudas que se lo secuestraran, toda una serie de interrogantes que fuimos tratando con el sentido común responder, pero siempre sin tener verdades absolutas. Finalmente nosotros decidimos no asistir a esa hora de la mañana a Pajas Blancas, previendo de que lo más probable era que fuera detenido ahí en esa situación, y que ni si hubiéramos ido hasta ahí ni siquiera lo pudiéramos ver, porque nosotros en todo caso podíamos esperar del lado donde se esperan donde los parientes esperan a los pasajeros. Así que bueno, finalmente efectivamente fue... también le recomendamos fuertemente de que en caso de que cuando él diera su documento nacional de identidad al oficial de migraciones, en caso de que nuestro cliente notara de que el oficial de migraciones tocaba algún botón o hacía una señal con una mano o llamaba en voz alta a algún policía aeronáutico o lo que sea, si él notaba eso, que inmediatamente actúe de la manera más ordenada posible a los fines de no mostrar ante los agentes de seguridad una conducta renuente a aceptar las consecuencias o la situación en la que estaba, o la detención concretamente. Entonces, y que pudiera eso llevar a una situación de peligro para su integridad física, que sea interpretado a uno en sus movimientos como un intento de escapar o un intento de eludir la acción de la justicia. Entonces, o en el peor de los casos, que a lo mejor un movimiento en esa situación emocionalmente complicada, a un movimiento de él pudiera mostrar a algún agente de seguridad que estaría con intención de extraer un arma blanca o un arma, eso eventualmente podría escalar hasta una situación de violencia en la cual podría haber resultado herido. Por lo tanto, le dijimos que cuando él presente en migraciones eso, si ve esta actitud de parte del empleado de migraciones, que directamente tome distancia del mostrador, levante las manos y espere callado hasta que la policía actúe y lo detenga.
Finalmente, por lo que sabemos, él entabló un diálogo con el oficial de inmigración y le dijo, mira, la verdad que vengo a presentarme detenido, no sé si acá te figurará vos en el sistema, pero esa es la realidad, así que quiero que sepas que... Y ahí le da el documento, entonces nuestro cliente es una persona bastante instruida, creo que en el otro audio también, en el otro video dije de que hoy lo considero un amigo, es una persona dentro de esa ansiedad de la que hablé antes, en esta situación, imagínense, pero es una persona valiosa desde el punto de vista de su capacidad intelectual y de su capacidad personal. Así que, bueno, él manejó esa situación bastante bien. Finalmente, y como última circunstancia que voy a relatar hoy, fue detenido, fue esposado, le sustrajeron todos los elementos y fue, luego de varias esperas en determinados organismos y oficinas, tanto dentro del aeropuerto como fuera del mismo, fue finalmente trasladado a el complejo carcelario Padre Lucchese, donde, conocido como Bower, donde se lo detuvo y allí está y estuvo desde aquel momento.